Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Soy Carola. Llega Carola y se nota, mira de frente, habla claro. Soy Carola, voz que inspira, fuerza y pasión, luz que guía. Soy Carola, voz que inspira, con ideas que abren vida. Y si el mundo pide prisa, ella pide profundidad, no vende humo, no se esconde, va de frente, va a ganar desde el micrófono, enciende una forma de mirar y convierte cada charla en confianza y en hogar. Soy Carola, voz que inspira, fuerza y pasión, luz que guía. Soy Carola, voz que inspira. Hoy tenemos como invitado a Reinaldo Ferrufino, quien nos va a tocar un tema tremendamente importante, el cual es el control interno en las cooperativas. Bienvenido, Reinaldo. Gracias por tu invitación. Estamos aquí para conversar sobre ese tema. Qué bien, Reinaldo. Vamos a tocar un tema tal vez el más delicado, el cómo es el control interno en las cooperativas, de quién depende el control interno, quién controla internamente las auditorías, quién hace el cumplimiento, cómo se trabaja dentro de una cooperativa bajo un control interno, Reinaldo. Bueno, es un área interesante, ¿no? Es algo importante en todas las cooperativas y en todas las empresas, tanto públicas, privadas, y en todas tiene que haber un régimen de control, tiene que haber el control, el cumplimiento de las normas y procedimientos y todo lo que hace a que la administración de una cooperativa vaya bien. En este caso, el encargado, la unidad operativa de evaluar constantemente el control interno en las cooperativas es Auditoría Interna. Y Auditoría Interna es una unidad dependiente, podemos decir, es un brazo operativo del Consejo de Vigilancia de la estructura que tienen las cooperativas, porque las cooperativas tienen una estructura administrativa o de gobierno, que es la Asamblea General de Asociados, el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. A partir de ahí para abajo son unidades operativas que ejecutan las cosas. En el caso del Consejo de Administración es la que establece las políticas de acción, las políticas de llevar a cabo la gestión de la cooperativa, y el Consejo de Vigilancia es pues la encargada de hacer el control y fiscalización de la administración de la cooperativa. En este caso está en paralelo, en el mismo nivel que el Consejo de Administración, y se ocupa efectivamente de ese control de cómo debe funcionar la cooperativa bajo la administración del Consejo, reitero, de Administración. Estás tocando un punto interesante, Reinaldo, cuando dices que el brazo operativo del Consejo de Vigilancia como un ente de control y fiscalización de las cooperativas es Auditoría Interna. Cuando ustedes emiten una auditoría interna, el cumplimiento, ¿a cargo de quién está? Porque las auditorías va a ser al trabajo que ha desarrollado administrativamente el Consejo de Administración, ya sea en el área legal, económica, financiera. Entonces, ¿quién haría el seguimiento y cumplimiento de las observaciones de las auditorías que se puedan emitir a través de auditoría interna y obviamente el control y fiscalización del Consejo de Vigilancia? Bien, bueno, como se ha dicho, Auditoría Interna es una unidad de control y evaluación del control interno. Tiene la función de hacer auditorías internas en diferentes áreas de la cooperativa, en general. Bueno, no vamos a tocar específicamente qué áreas, pero tiene la posibilidad de hacer auditorías, y eso implica verificar, evaluar, controlar de que si se cumplen o no cumplen las normas y los procedimientos que se siguen en diferentes áreas. A partir de eso, Auditoría Interna ejecuta las auditorías, nuevamente repetimos la palabra, ejecuta por instrucción o en función a planes que tiene la unidad de Auditoría Interna. Los resultados las emite mediante un informe al Consejo de Vigilancia, porque depende del Consejo de Vigilancia, de acuerdo a la ley de cooperativas y su reglamento de la ley. Y en los estatutos obviamente está establecido de esa manera.
Entonces, cuando auditoría interna emite el informe sobre un área evaluada o examinada, el Consejo de Vigilancia manda las conclusiones y recomendaciones al Consejo de Administración para que tomen en cuenta las observaciones y las recomendaciones. Al mismo tiempo, una vez que se envía, auditoría interna misma posteriormente hace la verificación del cumplimiento o la aplicación de las recomendaciones que se ha emitido. O sea, pero me dices de que el informe que emite auditoría interna como un control interno de todas las acciones que realiza el Consejo de Administración pasa y obviamente tiene que hacer el seguimiento del Consejo de Vigilancia, pero quien ejecuta el cumplimiento, ya sea de las recomendaciones, observaciones, inclusive de las sanciones, es el mismo Consejo de Administración. Entonces, aquí hay como una incongruencia. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que el Consejo de Administración, le estamos haciendo la auditoría, sacamos el informe para recomendarle, para que él vea las conclusiones, y es el mismo que tiene que aplicar. Entonces, no habría dualidad de funciones ahí, no serían juez y parte del Consejo de Administración, y sería un motivo para que el control interno no esté funcionando en las cooperativas, porque todas las cooperativas, según la ley de cooperativas, tienen que contar con auditoría interna. ¿Para qué? Para un control transparente, para un manejo transparente, no solamente en la parte económica, también en la parte legal y administrativa de las cooperativas. Entonces, ¿cómo se hace ese seguimiento al control interno, a los informes que emite auditoría interna, Reinaldo? Definitivamente, sí. El tema es que, bueno, hemos dicho que existe otro nivel por debajo del Consejo de Administración, que es la gerencia. Depende del tamaño de la cooperativa para ser gerencia general o es gerencia nada más, porque puede tener gerencias de áreas también. Las que hacen cumplir, las que instruyen a los sectores auditados que evalúen y verifiquen y mejoren y arreglen las observaciones que se hubiera emitido en el informe de auditoría interna son ellos. Pero quien posteriormente hace el seguimiento para verificar si efectivamente tomaron en cuenta las recomendaciones a las observaciones y en el caso de faltas que pueden implicar sanciones, pueden implicar otros tipos de medidas que pueden ser situaciones legales, administrativas o sanciones de otro tipo, las tiene que evaluar lógicamente nuevamente auditoría interna, y eso debe ser reportado también al Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia anda al nivel superior, que tiene que observar, ¿no?, todo lo que sucede en la cooperativa, y desde luego el Consejo de Vigilancia se dirige al Consejo de Administración por tales situaciones. Si todo está bien, excelente, pero cuando hay observaciones y cuando hay debilidades en la administración, tanto en la parte legal, operativa y administrativa y financiera, entonces es el Consejo de Vigilancia que observa, inclusive tiene la opción de observar y emitir resoluciones del Consejo de Vigilancia para expresar pues su... En realidad, ahí te corto, Reinaldo. Gracias. La ley de cooperativas nos habla de dictámenes que puede sacar el Consejo de Vigilancia, más no resoluciones. Las resoluciones las emite el Consejo de Administración para el cumplimiento y el funcionamiento administrativo, legal, económico de la cooperativa. Lo que me preocupa es el cumplimiento ya de las auditorías internas. En este caso, digamos, existe una auditoría con una observación grave en el tema del manejo económico. Entonces, si es el mismo Consejo de Administración que tiene que dar la respuesta o el cumplimiento, la recomendación, la conclusión o la sanción a esta auditoría para subsanar las observaciones de la auditoría, ¿quién nos garantiza de que va a ser idóneo todo esto? Porque estamos cuestionando una actividad, digamos, un proceso de contratación al Consejo de Administración a través de una auditoría, y ellos son los que tienen que subsanar. O sea, ahí no hay lógica en el sentido de que son juez y parte del Consejo de Administración, y creo que por ahí viene el problema de los problemas internos que se tiene en la cooperativa, ya sea económico, legal y sobre todo financiero, ¿no? Porque estamos hablando del manejo patrimonial de un número de asociados en cualquier tipo de cooperativa. ¿Es así, Reinaldo? Sí, efectivamente. Si no son resoluciones, está bien dictamen, ¿vale? Es una confusión de palabras, lógicamente, pero, a ver,
Vemos ahí el tema de que auditoría interna no es una parte administrativa, no es que toma decisiones, no puede instruir, ejecutar una acción de que, por ejemplo, si hay una falta de un mal manejo económico, no puede decirle al funcionario, al empleado o a quien sea el responsable o al gerente de que tiene que resolver el problema. Es a través del Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia tiene pues el poder suficiente para poder exigir al Consejo de Administración que resuelvan el problema y reporten al mismo Consejo de Vigilancia la solución del problema. Ahora, eso, ¿quién va a verificarlo? Auditoría interna. Pero claro, tú me dices de que el Consejo de Vigilancia tiene el poder de exigir el cumplimiento, pero el cumplimiento va a estar a manos del Consejo de Administración. Y no te olvides que el Consejo de Administración maneja gerencia general, administrativa, financiera, la parte legal, absolutamente todo lo que implica el tema operativo para el funcionamiento normal de una cooperativa. Entonces, nuevamente, insisto, y en este caso, la AFCO, ¿qué tuición toma en el tema de las auditorías? Porque según la ley de cooperativas se constituye un control y fiscalizador interno también de las cooperativas, y tengo entendido de que todas las auditorías que se realizan internamente durante toda una gestión tiene que ser por lo menos puesto a conocimiento del AFCO, y si hay observaciones tendrían que cumplirse. ¿Es este el procedimiento que se realiza, Reinaldo, dentro de un control interno de las cooperativas? Sí, yo creo que es un tema inclusive que en la ley no establece y no le da el poder al Consejo de Vigilancia para que pueda ejecutar las cosas. Depende, tiene que ir necesariamente al Consejo de Administración. Eso está establecido así, no podemos cambiar. Ahora, la AFCO, como ente fiscalizador y directo del gobierno, depende, viene algunas veces a las cooperativas, hace las observaciones o a requerimiento del Consejo de Vigilancia o a requerimiento de algunos socios, porque actúan así. Van a las cooperativas, hacen las observaciones. ¿Y quién responde a las...? El Consejo de Administración. Exactamente, es el Consejo de Administración. A ellos se refieren, a ellos piden todas las cosas. Ellos son los que responden a las observaciones que plantean cualquier instancia. Puede ser el Consejo de Vigilancia o puede ser un grupo de asociados de una cooperativa. Entonces, yo creo que estamos fallando desde la ley de cooperativas. Porque si en la ley de cooperativas nos está diciendo de que tiene la responsabilidad del control de vigilancia para el control interno, y la AFCO tiene que, directamente tendría que trabajar con el Consejo de Vigilancia para el cumplimiento de todo el control interno, para que el resguardo patrimonial de los socios esté resguardado, se tenga la seguridad jurídica. En este caso, entonces, hay un problema estructural desde la ley de cooperativas. Entonces, tendría que trabajar a través de eso. Eso es lo que entiendo de tu intervención, Reinaldo. Y otra cosa que me preocupa es si estos informes o auditorías internas pueden servir en un futuro para prueba en el caso de que se tenga, digamos, una malversación de fondos, una compra con sobreprecios, contratos mal elaborados, que me imagino que es el control interno a través de una auditoría que tiene que sancionar esta situación, y es el Consejo de Administración a través de la unidad jurídica que debería iniciar las acciones legales pertinentes, ya sean administrativas, civiles o penales, siempre con el resguardo del patrimonio de los asociados. Efectivamente, ahí hay problemas en cuanto a cómo está organizada una cooperativa. Definitivamente, en este caso, y antes, hasta hace poco, hasta auditoría interna era dependiente del Consejo de Administración, y ese era un problema. ¿Pero eso está establecido en la ley o es en el estatuto interno de alguna cooperativa? En los estatutos. No puedo generalizar si todos los estatutos son así, pero en algunos que conozco, por lo menos de manera administrativa, el personal de auditoría interna depende del Consejo de Administración. Eso es un problema, esa es una ¿no? contradicción, efectivamente, es una contradicción, es un problema. La ley dice que el Consejo de Vigilancia es la que supervisa, la que evalúa las tareas y las funciones de auditoría interna,
pero el Consejo de Administración tiene el control del personal. O sea, se han dado casos, ¿no?, en que ellos disponen que quién sale, quién entra, inclusive a la unidad de auditoría interna, cuando esa es una atribución, pero no muy clara, del Consejo de Vigilancia. Ahora, perdón, termino. Cuando mencionas tú, Carola, este tema de asesoría legal, por ejemplo, asesoría legal en las cooperativas, por lo menos de las que conozco, efectivamente dependen del Consejo de Administración. Y cuando hay un proceso, digamos, por alguna falta, por las faltas que has mencionado, que puede ser mal manejo económico, contratos mal elaborados o, qué sé yo, observados, ¿quién hace la evaluación? ¿Quién hace el proceso de esas cosas? Va por asesoría legal, que es dependiente directo de los consejos de administración. Entonces, ahí tenemos la debilidad de fiscalización para el Consejo de Vigilancia, efectivamente. Esa creo que es la debilidad de las cooperativas, ¿no? Porque si bien se tiene dos brazos fuertes, como son los consejos de administración y vigilancia, para buscar un equilibrio, tanto si en el manejo administrativo está el Consejo de Administración, que esta administración sea equilibrada y vaya en beneficio de los asociados, tiene que tener un juego importante el Consejo de Vigilancia. Pero si todo se recarga al Consejo de Administración, estamos hablando como una empresa unipersonal, no hay equilibrio de poderes, no hay respeto, digamos, al patrimonio del asociado. Entonces estamos quedando como sueltos en el tema de resguardo jurídico y sobre todo en protección del patrimonio del asociado. Entonces, y me extraña mucho cuando tú manifiestas de que hay algunas cooperativas que en su estatuto le dan todo el poder al Consejo de Administración. Entonces ahí también juega un rol importante la AFCO, porque quienes aprueban los estatutos es la AFCO, y al aprobar el estatuto tiene que verificar y controlar de que esté enmarcado lo que dice la ley de cooperativas, y no pueda ir en contra de lo que dice la ley de cooperativas, Reinaldo. Exactamente. Bien, algo más que puedo yo hablar sobre auditorías y quién las lleva a cabo. Está mencionado, ¿no?, en la ley, en los estatutos que conozco, que el Consejo de Vigilancia, vamos a hablar de lo que es auditoría externa de gestión, indica ahí que el Consejo de Vigilancia será la que selecciona y contrata a los auditores externos y auditores internos. ¿Solo selecciona? Claro, es lo que dice la ley y su reglamento. Eso lo hemos visto tú y yo, hemos analizado alguna vez. Entonces, cuando se contrata, ya vamos más allá de lo que es auditoría interna. Cuando se contrata una auditoría externa de gestión, ¿quién atiende a los auditores externos? ¿Quién proporciona toda la documentación? O sea, sus dependientes, ¿no? La gerencia general, la gerencia administrativa financiera y el resto, inclusive asesoría legal. Entonces, en términos muy coloquiales, pues, Reinaldo, el Consejo de Vigilancia está de adorno en las cooperativas. Eso es lo porque si el Consejo de Administración prácticamente maneja la parte económica y administra todo al personal, entonces, ¿de qué sirve el trabajo del Consejo de Vigilancia si ellos van a terminar haciendo todo eso en las auditorías externas? Tú tienes toda la razón, y está en la normativa, y es algo que se ha ido observando durante todo el transcurso que hemos podido compartir, digamos, el trabajo en tema de cooperativas, donde el AFCO, o sea, en vez de tener un equilibrio de poderes, le da todo el poder al Consejo de Administración. Reinaldo, ¿y cómo se podría subsanar este tema? ¿Cuál ha sido tu experiencia en todas las cooperativas y cuáles, digamos, serían las debilidades en el control interno, y cómo podríamos fortalecer este control interno para un mejor funcionamiento de la cooperativa y sobre todo para el resguardo del patrimonio de los asociados? Sí, efectivamente, sí. Los asociados son, pues, los afectados cuando hay una situación de este tipo, ¿no? Definitivamente, yo creo que la ley y sus reglamentos no son muy claros, no son determinantes en lo que tiene que en otorgar las atribuciones al Consejo de Vigilancia. No está definitivamente muy clara esa situación, y tiene más poder el Consejo de Administración. Entonces, cuando corresponda, y ojalá se pudiera, por lo menos a nivel, si es difícil cambiar la ley, por lo menos hay que cambiar el decreto, hay que modificar la parte referida al Consejo de Vigilancia y sus atribuciones, y darle más poder y mayor independencia a lo que es auditoría interna en todas las cooperativas. Y eso debería ser así. Bueno, no sé si en las entidades públicas es otra situación, tienen
tienen el poder y es que tienen en las entidades públicas está la Contraloría, ¿no ve? Claro. En el cambio de las cooperativas, como no somos ni públicos ni privados, somos cooperativistas, tenemos nuestra propia normativa, que es la Ley de Cooperativas, la 356, que por lo que me estás manifestando tiene muchas debilidades, y estas debilidades afectan directamente pues al patrimonio de los asociados, que el patrimonio es privado, es de un grupo de asociados, que ya lo hemos ido explicando reiteradas veces, y entonces habría que hacer una modificación a la Ley de Cooperativas. Reinaldo, pero ¿cómo podríamos ya, en base a lo que tenemos antes, porque lleva un proceso la modificación, cómo podríamos fortalecer el control interno de las cooperativas según tu experiencia en las cooperativas que tú has apoyado profesionalmente? Es una situación de normativa, pues definitivamente, por lo menos hay que cambiar los estatutos. El estatuto es importante cambiar y asignar los poderes que tiene que tener el Consejo de Vigilancia y Auditoría Interna, desde luego, como brazo operativo dependiente del Consejo de Vigilancia, tiene que tener pues la facultad y la autoridad de poder hacer cumplir lo que establece la ley y lo que dice el estatuto en todos los casos. Perdón, respecto a lo que mencionas, Carola, de la AFCOP, en mi criterio la AFCOP debería ser el ente, como es ente de regulación y de fiscalización de cooperativas, debería apoyarse en el Consejo de Vigilancia y en las oficinas de auditoría interna para evaluar el funcionamiento y la buena administración de todas las cooperativas. Es correcto. Entonces la AFCOP responde a los intereses de todos los asociados de las cooperativas. Y hay cooperativas muy grandes con muchos asociados, ¿no? Y hay que cuidar el patrimonio de ellos, eso es lo que se dice. Porque no es cuestión de que el Consejo de Administración, un grupo de personas, administren como quieran ahí, sin control, si no le dan la importancia de vida, si no hacen caso a las observaciones del Consejo de Vigilancia, lo vamos a decir porque Auditoría Interna hace el trabajo operativo, definitivamente, pero se basa en eso el Consejo de Vigilancia para hacer las observaciones y las recomendaciones que tiene que hacer. Y quien debería apoyar esto a nivel superior es la AFCOP, pero no vemos eso. La AFCOP también está al servicio de los consejos de administración, eso es lo que sucede, eso es lo que hemos podido ver. Hemos evaluado contigo algunas veces situaciones de este tipo en algunas cooperativas y bueno, no es primera vez que charlamos de este tema, ¿no? Sí, lamentablemente el tema de las cooperativas es un tema bastante delicado en el tema de la seguridad jurídica, porque tú muy bien lo dices, la AFCOP debería trabajar de la mano con los consejos de vigilancia, porque el trabajo es similar al del AFCO, ¿no? El AFCO es control y fiscalización y el Consejo de Vigilancia es control y fiscalización a los actos administrativos, legales, jurídicos, económicos del Consejo de Administración. Entonces hay una debilidad fuerte en tema de control interno y creo que por ahí nace todo este gran problema económico que se están pasando a la mayoría de las cooperativas, ¿no? Porque si bien siguen funcionando, pero la debilidad está en el control de cómo se administra la parte económica, sobre todo de las cooperativas. Y ahora, otra pregunta, Reinaldo. En el tema de los informes de auditoría, ¿qué tipos de informes se saca cuando se hace un control interno dentro de la cooperativa? ¿Y qué alcance tienen este tipo de informes para el resguardo del patrimonio del socio? Bien, auditoría interna hace por áreas generalmente las auditorías, ¿no? No lo hace, las financieras de gestión lo hacen las auditorías externas, las que se contratan anualmente y eso es... Y las más delicadas. Claro, eso es auditoría financiera normalmente y de gestión, que está establecido en la ley. Explícanos un poquito sobre eso. Las auditorías externas, ¿cuál es el alcance y la importancia de esta auditoría que tú lo has manifestado, que si bien convoca el Consejo de Vigilancia, pero el que lleva adelante todo ese procedimiento es el Consejo de Administración? A ver, ¿cuál es la importancia de esa auditoría externa para el patrimonio del asociado? Sí, ese es el tema. La auditoría externa definitivamente es un examen de los estados financieros que elabora la cooperativa a través de sugerencia. Y eso lo aprueba definitivamente el Consejo de Administración. Al Consejo de Vigilancia les pasan una copia, un comunicado o les hacen conocer de que está elaborado, está hecho
los balances y los resultados de la gestión, y ellos contratan a través, nuevamente vamos ahí al punto débil, piden al Consejo de Vigilancia que seleccionen y contraten la auditoría de gestión. Solo selecciona. Solo selecciona, y toda la parte operativa para el desarrollo de la auditoría externa lo hace el Consejo de Administración con las gerencias de área, gerencia general. Entonces, ¿dónde está la seguridad ahí, Reinaldo? ¿Acaso no debería el Consejo de Vigilancia llevar adelante todo este procedimiento con apoyo, obviamente, del brazo operativo, que en este caso es auditoría interna de las cooperativas? Claro, así debía ser. Pero hay que hablar un poco de lo que me preguntaste. ¿Qué importancia tiene para los asociados la auditoría externa? Tiene mucha importancia. A ver, explícanos cuál. Podemos decir que la auditoría externa es pues una evaluación y certificación de una buena administración de la administración económica, financiera y legal de la cooperativa. Si hay observaciones, si detectan ellos observaciones, debilidades y algo que estuviera mal, tienen la obligación de decir que está mal, o sea, la auditoría externa. Pero esas observaciones, como tú dices, los hace conocer al mismo Consejo de Administración. O sea, puede haber auditorías fraudulentas. No quiero decir eso yo. No quiero decir eso. Pero pueden ser manipuladas, pueden ser direccionadas. Eso depende. Las empresas de auditoría externa, las firmas de auditoría externa, tienen también normas y responsabilidades. Yo no puedo decir que ellos pueden ser manipulados. No deberían ser. Pero probablemente la solución la dan las mismas dependencias del Consejo de Administración. Como tú planteas hace un momento. Son juez y parte. En este caso sí. Por lo que se ha visto en muchas situaciones es que las gerencias de las cooperativas son las que atienden a auditoría externa. Auditoría interna y Consejo de Vigilancia no están ahí porque al final tampoco tienen la capacidad, no tienen el personal para designar, no están ahí, no les dan la importancia. Pero digamos. Reinaldo, a ver, si se está haciendo una auditoría externa y hay un control interno y hay auditoría interna, ¿no es la lógica y lo más seguro que es auditoría interna que trabaje de la mano del auditor externo para ver los estados financieros? Debería ser. ¿No tendría que ser así? O sea, ¿cómo se le puede aislar al que durante toda la gestión ha llevado adelante el control interno a través de las auditorías y resulta de que para velar el tema del patrimonio de la sociedad, porque en una auditoría externa vamos a ver si ha habido ganancia, si ha habido utilidad, si ha habido pérdida, si se ha cumplido todo lo que se ha planificado para el año? Eso tiene que determinar una auditoría externa. ¿Es así o no, Reinaldo? Es así. Pero más se basan en el tema financiero, ¿no? ¿Cuánto ha generado de ingresos? ¿Cuánto ha generado de la parte más delicada para cualquier cooperativa y asociado? Ahí está el patrimonio. Mi patrimonio, ¿no? Es pues monetario, claro. No es de papel. Pero en este caso es eso, pues a eso se refieren. Más dan la importancia a lo que son los ingresos percibidos y los gastos efectuados, las inversiones y demás. Al final se determina cuál es el resultado de la gestión, cuál es el patrimonio que se tiene al final del año, porque eso es lo que sucede cada año. Obviamente, mira, tomamos en cuenta de que las auditorías externas se basan también en los informes, no sé si se basan, pero requieren informes de auditoría. ¿Pero cuál es el procedimiento, digamos? ¿Para hacer las auditorías externas? Claro, o sea, tiene que ser con documento fidedigno del que proporcione la cooperativa. Claro. Con datos reales. Sí. Lo que pasa, efectivamente, la auditoría externa entra y requiere documentación contable, legal, financiera de la gerencia donde trabaja. Y yo no voy a decir, dudo yo de la contabilidad de una cooperativa, eso es difícil. Las auditorías externas, ¿cuánto digamos, el margen de error normal que se tendría que tener? ¿Cuánto es el porcentaje? Digamos, ¿es 100% confiable una auditoría externa, Reinaldo? Desde tu punto de vista y de la experiencia que tú has tenido en las cooperativas que has apoyado profesionalmente. La auditoría externa hace un informe y habla de que su opinión es razonable respecto a los resultados de la auditoría que han hecho. O sea, no dice exactamente. Es razonable porque hay cosas que se calculan, que se estiman, no es una suma
números exactos y la resta de números exactos. Lógicamente, porque la contabilidad es así. O sea, vamos a plantear el caso de, por ejemplo, las depreciaciones de activos fijos. Es pues un cálculo estimado, no hay una normativa. No es dividir la inversión. Pero cuando se está haciendo una auditoría externa, el auditor externo no tiene una normativa donde te diga la devaluación, digamos, de los activos. Hay Entonces, normas. estamos hablando de que tendría que ser confiable una auditoría externa, pero ¿cuánto de seguridad tenemos para que la información que nos salte de la auditoría externa sea realmente verdadera, no sea manipulada, si quieres? Porque de ahí, de esa auditoría externa, es que vamos a hablar del patrimonio de los asociados, ¿verdad? Sí. La auditoría externa es una certificación de la administración de la cooperativa, definitivamente. No necesariamente sacan una opinión buena, sin salvedades. Algunas veces sacan pues con observaciones y ese es un problema para Cuando hay observaciones, ¿quién tendría que subsanar esas observaciones o quién tendría que, no sé cómo es el procedimiento interno, Reinaldo? El Consejo de Administración asume pues la responsabilidad y resolver ese problema con sus unidades operativas, que en este caso las gerencias. Obviamente en eso si son muy graves, debería intervenir el Consejo de Vigilancia y tal vez los asociados de alguna forma. Siempre y cuando sean cosas muy grandes y que no se puedan resolver allí. Ese es el tema. Volvemos al principio, ¿no, Reinaldo? Porque si hay algún problema, observación de una auditoría externa, tendría que ser el Consejo de Vigilancia que haga el cumplimiento y haga el seguimiento, porque si lo va a hacer el mismo Consejo de Administración, eso con seguridad pues va a ser manipulado, porque si hay una observación es porque nos dirá pues de que hay un mal manejo, hay algo que no se ha hecho bien dentro del Consejo de Administración. Y obviamente al ser juez y parte, lo primero que va a hacer es tapar, pues. Sí, para eso se llaman a las asambleas, en este caso son anuales, ¿no? Cuando se trata de informes de gestión. Ahí también tiene pues opinión el Consejo de Vigilancia. Tiene que tener su informe y tiene que presentar sus observaciones en la asamblea. Pero no te olvides que en las asambleas de fin de gestión, y son asambleas obligatorias, son asambleas ordinarias que establecen... ¿Y todas las cooperativas siguen este procedimiento? Sí. Establece eso la ley, establecen los estatutos y el Consejo de Administración hace su informe basado en los resultados de su gestión, avalados por el informe de auditoría externa. Pero en este caso el Consejo de Vigilancia tiene también pues la obligación y la atribución de opinar al respecto. Tiene que decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ese informe. Eso es lo que debe suceder. Ahora, normalmente es que el Consejo de Administración y Vigilancia, esa es una experiencia que también conocemos, ¿no? Que han charlado antes y tratan de llevar resultados que no tengan observaciones. Pero la verdad es que normalmente hay, pues, y si hay observaciones, el Consejo de Vigilancia tiene que pronunciarse al respecto y decir no estoy de acuerdo con esto. Alguna vez vimos una situación que el Consejo de Vigilancia no necesariamente está de acuerdo y normal es eso, debería ser así. Bueno, ese es el trabajo, creo, del Consejo de Vigilancia, de observar lo que está mal. Claro. Pero solo queda pues una mera observación, Reinaldo, porque al final el cumplimiento, aplicación siempre va a pasar por el lado del Consejo de Administración y si ha habido una observación va a tapar o va a tratar de cumplir y listo, y ahí no pasa nada. Y es lo que tú dices, un gran problema es de que en vez de hacer un trabajo en pro del patrimonio del asociado, ¿qué está pasando? Que están viendo intereses netamente particulares o grupos de poder y aquí el único perjudicado siempre va a terminar siendo el asociado quien sigue aportando para el funcionamiento de una cooperativa. ¿Cuáles serían, digamos, para ir aterrizando en toda esta charla, Reinaldo, los puntos más destacados en el tema de control y fiscalización? ¿Cuáles serían las debilidades entonces en nuestras cooperativas para poder trabajar y velar, digamos, de que el patrimonio del socio esté en buenas manos? Tiene que ser partiendo desde el estatuto o los estatutos de todas las cooperativas y que el Consejo de Vigilancia tenga mayores atribuciones, más poder para poder ejercer su función de control y fiscalización. Y debe ser apoyado para mí por el organismo de control y fiscalización, que es la AFCOP. Sí.
debería ser así. Ahora, informes o resultados de auditorías externas anuales que tengan observaciones, la AFCOP debería intervenir inmediatamente en eso. No digo intervenir la cooperativa, pero... o sea, de una manera administrativa. Claro, ir a la cooperativa, verificar, evaluar y llegar a una situación en que y establecer pues en eso responsabilidades si es posible para mejorar la situación. Eso es lo que debería hacer. Lo que vemos, la AFCOP no cumple esa función. Y de acuerdo a la ley de cooperativas, la AFCOP tiene la tuición, ¿no?, de, no sé si vale el término, de intervenir las cooperativas en un sentido administrativo, de ir y, digamos, verificar de que si se está realizando o no se está realizando el control interno. Pero en este caso creo que no lo hacen, ¿no? Y entienden como una intervención de que tienen que poner un interventor y tienen que llevar adelante el manejo administrativo de la cooperativa. Ahí hay un desfase, digamos, en el tema del AFCO que también tendría que ajustarse en un futuro. ¿Qué experiencias más importantes tú has tenido en el tema de control interno de las cooperativas, Reinaldo? Bueno, ya hemos dicho sobre lo que es el control interno y lo que hace auditoría interna con el Consejo de Vigilancia, ¿no? En definitiva, es hacer el control de cómo funciona la cooperativa, evaluar todos los sectores de que cumplan con sus funciones y que el Consejo de Administración establezca políticas buenas de acción para que las cooperativas trabajen en función de los intereses de los asociados. Y el Consejo de Vigilancia, como te digo, tiene que tener mayor poder para poder ejecutar el control y fiscalización a través de la unidad de auditoría interna en las cooperativas. Es lo que tiene que hacer. Y hacer que todas las unidades dependientes del Consejo de Administración, de gerencia en general para abajo, tienen que hacer por lo que corresponde. Y en esto reitero que la AFCOP debería tener un papel importante y trabajar tal vez de manera más cercana con los consejos de vigilancia de las cooperativas, porque ellos son los que tienen que conocer esto y ser apoyados por ese organismo que tiene más poder que un consejo de administración en una cooperativa. De esa manera cuidar los intereses y el patrimonio de todos los asociados, porque ellos son los dueños del patrimonio general de la cooperativa, ¿no? Con eso funciona la cooperativa, de otra manera no habría. Eso es lo que debería suceder. ¿Qué pasa, Reinaldo, en el tema digamos, se tiene un informe de auditoría con observaciones groseras, en este caso, de una malversación de fondos, por decirte? Se pasa al Consejo de Administración para su cumplimiento y este no se cumple. ¿Quién sanciona al Consejo de Administración? Ahí tenemos un problema de poderes, pues, o sea, auditoría interna no puede no puede sancionar, no puede tomar una medida que... Entonces, ¿para qué serviría nuestro informe? El Consejo de Vigilancia tiene el poder ahí. ¿El poder en qué sentido? El Consejo de Vigilancia es la que debería exigir que se cumpla, que se mejore, que se sancione. Ya, exige de palabra, porque en realidad todo el control, digamos, legal lo va a tener el Consejo de Administración. O sea, como Consejo de Vigilancia va a decir, cúmplase, cúmplase, cúmplase. Pero realmente, ¿quién ejecuta ese cumplimiento? ¿A través de qué mecanismos de coerción se puede hacer? O sea, ¿cómo tendría que funcionar esto? Esa es una debilidad. Por eso decimos, el Consejo de Vigilancia no tiene el poder. O sea, tendría que ser una instancia superior. Nuevamente, volvemos a lo que es la AFCOP, o tendría que ser una asamblea de asociados que intervengan, exijan y digan qué se hace con eso. Porque no hay otra situación. En los estatutos, si tú recuerdas, Carola, hemos visto, creo, en algún momento, o en la ley, cuando hay una infracción o una falta de consejeros, el Consejo de Vigilancia es la que tiene que hacer el proceso, tiene que hacer los trámites para sancionar. ¿No? Exacto. No hay otro nivel. No, claro, obviamente cumpliendo los procedimientos administrativos, que es a través del Tribunal de Honor, ¿cierto? Entonces, eso obviamente el Consejo de Vigilancia lo hace, pero en muchas cooperativas también lo hemos visto, Reinaldo, de que hace ese trabajo el Consejo de Vigilancia y el Tribunal de Honor también hace su trabajo, pero el que da la última palabra siempre termina siendo el Consejo de Administración, porque en realidad es el Consejo de Administración el todopoderoso de las cooperativas y ahí pues se le ha quitado el poder al asociado.
Y entonces por eso está la debilidad de todos los controles internos, de todo el desfalco de los patrimonios de los asociados. Entonces aquí un rol importante juega pues como control y fiscalización también la AFCO, que debería velar, precautelar el patrimonio del asociado, no del Consejo de Administración, Reinaldo. Estamos de acuerdo. Si el Consejo de Vigilancia no tiene el poder de hacer cumplir y sancionar a quien corresponde, es pues la AFCOP como autoridad superior de control y fiscalización de las cooperativas. Pero ya hemos visto esa debilidad de que esta autoridad no se dedica, no cumple esa función. Inclusive deja los problemas que sigan hasta que muchas veces las cooperativas caen mucho más de lo que debería ser, y posiblemente dejan a que los asociados se accionen por su cuenta y sin conseguir muchas veces nada. Hay movimientos de cooperativistas, de asociados que pelean, luchan por mejorar, por reclamar por sus derechos, por cuidar su patrimonio, pero no hay la autoridad que responda a ellos, y esa autoridad es la AFCOP y no lo hace. Entonces conocemos eso. Ese es un problema de estructura, es un problema de gobierno, es un problema de la ley, es un problema de todo lo que es la estructura que maneja y regula esto, ¿no? Lamentable lo que viven las cooperativas desde el punto de vista jurídico, ¿no? De una seguridad jurídica, toda vez de que si nos vamos a remontar al rol social que cumplen las cooperativas, es pues tremendamente importante en nuestra sociedad y en Bolivia entera, porque el manejo económico es fuerte en el tema de las cooperativas. Entonces nosotros estamos garantizando como cooperativistas de que en el Estado exista también circulante, exista fuentes de empleo, porque las cooperativas pues generan un movimiento constante económico en nuestra sociedad. Entonces tendríamos que trabajar en ese sentido de reforzar la seguridad jurídica, los controles internos a través de la AFCO. El AFCO tendría que hacer un seguimiento más en detalle tal vez, y se tendría que necesariamente modificar la ley de cooperativas, porque hay muchas debilidades que perjudican no solo al sistema cooperativo, en este caso va directamente al patrimonio de los asociados, Reinaldo. Claro, definitivamente. Son los asociados, es un sector importante de la economía, las cooperativas, obviamente es importante, muy importante, pero el gobierno que le dé pues la importancia de vida, porque si en Bolivia conocemos cooperativas tan grandes como son las en Santa Cruz, las de energía, la CRE es una cosa muy grande. La más grande, ¿no? La más grande. Energía. ¿Y qué patrimonio tiene? ¿Y cuánta gente atiende allá? En las cooperativas de telecomunicaciones en las ciudades de Bolivia, son grandes. No pero sé, las más golpeadas, Reinaldo, claro. Las cooperativas de telecomunicación, y no por el tema de que no es un negocio rentable, golpeada en el sentido de que ha habido muchos grupos de poder que han entrado a saquear a las cooperativas de telecomunicación. Ese es un tema, lógicamente, que para evaluar, ¿no?, específicamente cada caso, y no solo en Cochabamba, en La Paz, ya visto, en Santa Cruz, son noticias nacionales, se han publicado muchas veces, ¿no? Ese es un tema. Ahora, también hay cooperativas en todas las áreas, ¿no? O sea, telecomunicaciones, tienes energías, tienes sector agropecuario, tenemos ahí las financieras, las de transporte. O sea, en todos los sectores de producción están las cooperativas. Entonces, ¿quién tiene que tomar en cuenta y establecer probablemente mejores políticas, mejores normas? Es el gobierno, lógicamente. Entonces, de esa manera es que se va a cuidar los intereses de la población que es asociada a las cooperativas, y por ellos funcionan estas cooperativas, y evitar que los dirigentes que entran a las cooperativas manejen a la manera que ellos creen, que no debería ser así. Tiene que ser en función de los intereses de los asociados de las cooperativas. Claro, en todo caso los consejos están conformados por asociados elegidos, designados por la masa societaria para que vayan a administrar, en este caso para el Consejo de Administración, y controlar y fiscalizar para el Consejo de Vigilancia. Pero lamentablemente se está viviendo pues un momento de crisis en la mayoría de las cooperativas por estos grupos de poder que se han manejado. Eso estamos viviendo propiamente en la cooperativa Conteco, Reinaldo, donde hay una ingobernabilidad, pero más de un año, donde la AFCO prácticamente ha hecho caso omiso a todos los reclamos de la cooperativa, y se tiene también, ¿no?, conocimiento de que ha habido auditorías observadas por la AFCO. No sé qué nos puedes comentar sobre eso, Reinaldo.
Bueno, es la AFCOP la que tiene que ver esas cosas. Yo sé que hay irregularidades de manera general, hay situaciones. Yo sé que las cooperativas han tomado grupos políticos también, influenciados por situaciones políticas. Ya sabemos que son grupos que siempre están ahí, en todas las cooperativas, no solo en algunas, en todas. Probablemente no podemos generalizar tanto, pero en la mayoría de las cooperativas son grupos organizados que entran. Lógicamente se dice es democrático, es elegido por el socio, pero ¿cómo llegan ahí? Tienen sus formas de llegar ellos. No son los auténticos asociados que tienen el interés real de cuidar y administrar bien las cooperativas. Eso es algo que tenemos aquí y hay que arreglar. Pues no sé, es una situación nacional este tema. Yo creo que el gobierno, las instancias de gobierno que están encargadas de esto deberían evaluar y plantear situaciones o medidas que mejoren esto. Y ante estas debilidades que estás manifestando, Reinaldo, según tu experiencia, ¿qué debería hacer la AFCO para tratar de resolver y apoyar al asociado, ¿no? ¿Cuál sería tu criterio? ¿Qué tiene que ser para mí? Primero tienen que ser personas que conozcan las cooperativas, las personas que dirigen la AFCOP y estén involucrados en las cooperativas, que sepan y que tengan el conocimiento y tengan pues la idoneidad para manejar esta situación. Bueno, ya no podemos decirlo contra algo, ya no es, digamos, raro. En el gobierno anterior las autoridades nombradas de la AFCOP eran políticas y estaban ahí al servicio de grupos, o sea, de consejos de administración de 1, de 2, de 3 y qué sé yo, actuaban en función de ellos, no en función de los intereses de los asociados. O sea, tú estás manifestando más o menos, estoy entendiendo, de que la AFCO, como es un ente gubernamental y político, entonces ha incursionado, o sea, ha metido el tema político a las cooperativas. Lo cual no debería pasar, porque un principio básico de cualquier sistema cooperativo es antipolítico, porque es social, es de ayuda mutua. Ahora, si nosotros lo politizamos, y tienes toda la razón, grupos políticos han tomado la mayoría de las cooperativas más grandes y de movimiento económico grande en Bolivia, y la AFCO, o sea, no ha hecho nada. Eso es así. Eso es así. Yo no digo que la AFCOP ha metido, pero no hacen nada para mejorar, ¿no? Claro. O sea, son los grupos que se organizan para tomar las cooperativas. Ahora, políticos, no políticos, con intereses económicos y demás, pero la AFCOP no evita nada de eso. Hemos visto, han habido observaciones políticos que han entrado cuando estaban observados. De manera general, es verdad. Yo no estoy diciendo quién, pero no es solo en Cochabamba, en otros lugares. En Bolivia entera pasan muchas cooperativas. Ciudades, en La Paz, en Santa Cruz, políticos que han dejado la función pública hace un tiempo y se postulan a las cooperativas. O sea, me va mal en el tema político y me voy allá. Me voy a las cooperativas. O sea, esa gente está pues acostumbrada a vivir del trabajo ajeno, lamentablemente. No es algo que yo conozco, ¿no? Todo el mundo conoce, porque es situaciones públicas que se han hablado. Tú conoces, yo conozco. Tenemos información pública. Pero la diferencia de conocer entre nosotros es que tenemos la valentía de venir y decirlo. Porque muchos nos quedamos desde el balcón criticando y mirando y sin hacer nada. Cuando las cooperativas es pues nuestro sacrificio, es nuestro aporte. Se ha construido gracias a nuestro aporte económico, patrimonial. Entonces, pero aquí nuevamente vuelvo al tema del AFCO. Hay una nueva autoridad, hace una semana creo que se ha posicionado una nueva autoridad del AFCO, entonces a través tal vez de este medio podemos instar a esta directora del AFCO, Verónica Aguilar, me dicen que es la nueva directora del AFCO, que pueda pues contribuir al fortalecimiento de las cooperativas y no a través de ese trabajo nefasto que ha estado realizando la AFCO, matar a las cooperativas. O sea, matar el patrimonio de los asociados, cuando nosotros como cooperativas tenemos pues un soporte económico importante en el desarrollo local, regional, departamental y a nivel nacional, Reinaldo. Definitivamente. Bueno, es un gobierno de hace 6 meses, ¿cuánto? Algo más de 8 meses, digamos, ¿no? Exacto. Ojalá este gobierno pueda
establecer ahí una estructura de control mucho mejor, que nombre personas idóneas para que puedan asumir esas funciones y que cuiden los intereses de los asociados. Es un tema tan crítico esto de los asociados. En las cooperativas grandes muchos inclusive ya se olvidan de sus derechos y obligaciones que tienen con las cooperativas. De los principios y de los valores también. No solo eso, sino que muchos dicen, ¿qué voy a hacer si esa cooperativa está mal? Que ya me olvido. O sea, también hay que llamar a los asociados, ¿no? Para que recuperen su interés por la cooperativa por la que trabajaron, porque a las que se integraron con interés en su momento, generalmente, bueno, en estas cooperativas de telecomunicaciones, no sé, de agua, de todo hay, probablemente tienen mucha antigüedad y hay gente mayor que ha dejado de tener interés. Pero para eso está pues el tema de las actualizaciones y renovación de asociados, Reinaldo, que tampoco la AFCO está cumpliendo su trabajo porque el tema de la actualización está establecido en la ley de las cooperativas. Anualmente, cada cooperativa debe actualizar la base de datos de sus asociados. ¿Y quién tiene que controlar eso? Es la AFCO. Y en la medida de que no haga su control interno también la AFCO en las cooperativas, va a haber pues un desequilibrio dentro de la administración de las cooperativas. En este caso, más allá de que existiese, digamos, vacíos legales para el manejo de la cooperativa, es importante la última voluntad del asociado. Y la ley es clara cuando te dice en el artículo 52 de la ley de cooperativas que la asamblea de asociados es magna y soberana. Si hay estos vacíos, entonces a través de una asamblea magna de asociados se pueden resolver en beneficio siempre de la cooperativa y del asociado. Debería ser así, debería ser así. Efectivamente se necesita el apoyo de la AFCO, por eso digo, ojalá a partir de ahora, los problemas, todo eso ha perjudicado al gobierno probablemente en su funcionamiento, en seguir adelante con las cosas, ojalá de ahora en adelante. No sé si la persona que dices que ha sido nombrada recientemente se integre, se involucre, conozca los problemas de las cooperativas y la señora Verónica Aguilera Salazar, bueno, ojalá ella tome en cuenta de que las cooperativas sí requieren atención del gobierno, requieren el mejor control, requieren que los asociados tengan la atención del gobierno para que puedan cuidar sus intereses y su patrimonio y que además hacen pues una parte muy importante de lo que es la economía del país, definitivamente. Eso si no, pues a ver, que dejen las cooperativas de fuera del esquema económico, está mal, cae toda la economía del país. Es afectada por esta situación porque es importante, o sea, ya hemos mencionado cooperativas tan grandes que tienen patrimonios grandes, que mueven mucha gente, que generan empleo, que generan riqueza. Hemos nombrado la CRE de Santa Cruz, Cochabamba, Conteco, La Paz, Cotel, bueno, en Santa Cruz la cooperativa de telecomunicaciones también, hemos recibido noticias de que estaba mal, no sé cómo está ahora, pero todo eso es pues parte de la economía del país. O sea, el gobierno debe dar atención a este sector tan importante de la economía. Las cooperativas financieras están reguladas, lógicamente, sé que están reguladas por la ASFI, pero no dejan de ser cooperativas, ¿no? Son cooperativas que tienen y requieren la atención del gobierno. Eso es lo que hay que hacer conocer a la... Esperemos que la nueva directora del AFCO, la señora Salazar, con un conocimiento ya de la cosa pública, porque ella ha sido diputada durante la anterior gestión, creo que ha sido por el grupo de Creemos, pero ella conoce el manejo de cómo es la cosa pública, uno. Segundo, de las necesidades de las cooperativas. Ella, me imagino que ya debe estar empapada en eso y sería importante, ¿no?, de que ella transmita también una seguridad jurídica para todas las cooperativas y poder salir adelante, porque está claro de que el sistema cooperativo maneja por lo menos el 50-60% de la economía nacional en Bolivia. Reinaldo, ha sido una conversación, creo, productiva para aquellas personas que saben de cooperativismo y sobre todo nosotros que creo que somos apasionados del sistema cooperativo, nos gusta, es un tema muy, muy, muy bonito. Personalmente me apasiona el tema del sistema cooperativo. Hay muchas debilidades dentro del sistema cooperativo, pero se pueden trabajar, pero la fortaleza siempre va a estar en la voluntad del asociado. Entonces, es importante la participación de todos los asociados
en sus cooperativas y a través de las asambleas ordinarias, extraordinarias, donde se tiene que tomar la última palabra, pues, ¿no? Es el soberano. Entonces, el que determina qué pasa con su cooperativa y si hay alguna transformación interna, también parte por la asamblea de asociados. Sí, definitivamente. Es un tema importante, interesante. Hemos charlado muchas veces, creo que primera vez, pero de esta manera. Me gusta, está bien. Ojalá podamos seguir charlando más adelante. Y bueno, si podemos contribuir de alguna forma para mejorar el sistema cooperativo y especialmente pensando en los asociados, porque son ellos los afectados cuando existen problemas en las cooperativas y la falta de control y fiscalización de la autoridad que tiene ese nombre y esa misión, estaremos ahí pues para seguir apoyando y analizando esta situación si de alguna forma nos escuchen. Gracias, gracias por la invitación. Es así, gracias a ti, Reinaldo, por transmitirnos parte de tus experiencias también en el tema académico. Y obviamente este espacio está dado para todos los asociados de todas las cooperativas y siempre con un ánimo propositivo de fortalecer a nuestras cooperativas y hacerle conocer al asociado propiamente la fortaleza que se tiene cuando el asociado participa en las asambleas de asociados. Como soberano es la única instancia de representación que puede dar la última palabra para el beneficio de todos nosotros que somos asociados. Gracias, Reinaldo, por este momento. Seguramente vamos a tener muchos más espacios para tratar temas más puntuales, más específicos, siempre con el ánimo de proponer, construir en nuestras cooperativas que tanto bien le hacen al sistema económico en Bolivia. Gracias, Reinaldo. Muy bien, gracias. Cómo no. Estamos cualquier momento. Gracias. Bien, Carola.